Gracias por continuar con nosotros en Infórmate, momento de nuestra entrevista central, y nos acompaña esta noche el sindicalista Gabriel del Río, con quien estaremos debatiendo muchísimos temas interesantes. Bienvenido, Gabriel, una vez más a Infórmate. Un placer. Bendiciones. Amén. Gracias. Qué bueno conversar. Pero yo quisiera, es una buena noticia dentro de todo, pero ¿cuál es la realidad del aumento de salario que se aprobó, que ha provocado tantas conjeturas en el país? Y que dicen que el único que ha dicho la verdad de todos es usted. Queremos que usted lo repita aquí, ¿eh? Bien, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y deseémonos éxito para el país. Lo importante en todas estas cosas es que el país necesita los trabajadores fundamentalmente, que somos los que hacemos posible, ustedes como trabajadores, que hacemos posible mejorar nuestro país en este estado de pandemia. En esta situación es sumamente complejo y difícil lograr un aumento como nosotros aspirábamos. Aspirábamos un 40%, esa fue nuestra solicitud. La situación no fue tan fácil. Tuvimos que hacer muchos diálogos, distinto a otra época. ¿Qué hacíamos hace 2 años? Íbamos al comité de salario, hacía discusiones y finalmente llegamos a un 14% el año antepasado. Ahora hicimos un esfuerzo de diálogo a través de sector empleador, sector sindical, con Pedro Brachi, el CONET, el AIR, y luego el ministro de Trabajo hizo un gran esfuerzo en todo esto para lograr un salario adecuado mínimamente. No es el salario para resolver el problema del costo de la vida. Ojo, el costo de la vida está en 30 y tantos mil. Lo que hemos logrado es algo humilde, sencillo, dentro de las posibilidades, como decimos, de la pandemia. Y hemos logrado un promedio de un 24% de salario global. Y hemos aceptado lo que se dice la clasificación de una nueva empresa, que la microempresa, que antes no existía en lo que eran los acuerdos anteriores. Algunos han dicho que eso no es bueno, otros dicen que sí, pero lo cierto es que la microempresa tiene un sistema muy especial, microempresa, y logramos de conjunto un aumento salarial importante. Digo importante comparado con lo que hicimos hace 2 años, que fue un 14%. También logramos superar en esa ocasión lo que es la inflación acumulada de los 2 últimos años, digo que es alrededor de un 10 y tanto %. Logramos en sentido general superar la inflación que nos tiene preocupado. Antes teníamos, en la última resolución que tuvimos en el Comité de Salario, logramos un 14%, por debajo de lo que era la inflación acumulada. Ahora superamos esto, acercándonos a algo importante, a tener un salario real. No es un salario real que hemos logrado, pero nos estamos acercando porque superamos la meta de lo que es la inflación. Y en ese sentido nos sentimos satisfechos. No decimos que lo ideal lo logramos, ni mucho menos, sino que hemos ido avanzando. Y para el país, atención a esto, hemos dado una señal importante, que el diálogo, la concertación es un camino viable para resolver los problemas que tenemos en este país. No solamente los problemas de carácter sindicales, sino económicos, sino los problemas políticos que se dan, que tenemos grandes dificultades y problemas. Hay que concertar, hay que dialogar y buscar posibilidades en el diálogo. En el diálogo no siempre es lo que usted quiere ni lo que yo quiero, es lo que podamos concertar. Siempre en el diálogo hay que dejar y hay que ganar. No siempre se gana todo, ni todo se pierde. No obstante, dicen los economistas, los que saben de esto, ¿verdad? Analizando este aumento, que aquí los que han ganado son los empresarios, que lograron sectorizar el salario y que no queda, debido precisamente al sectorizarlo, el aumento no queda en un 24 ni en un 19, como dicen, sino global en un 11%. ¿Qué hay de cierto aquí? O sea, que no supera ciertamente la inflación que se ha generado. No es correcto. Eso es una apreciación no correcta. Nuestros economistas, nosotros buscamos economistas, tenemos nuestros economistas, y la Fundación Frederick Ebert
nos ayudó con los economistas que tenemos. Hicimos muchos análisis, muchas discusiones, y no es cierto, superamos. Y, por ejemplo, si usted calcula que teníamos un salario de 17.600 y lo llegamos ahora a 21, usted puede decir, ¿qué significa eso? Un 19 y tanto por ciento. Es decir, que se superó. En donde no se ha superado, si se quiere, mucho, ha sido en la microempresa, que no existía antes. No se tenía en cuenta la microempresa. Todos sabemos cuál es el problema de la microempresa. No podemos decir que no conocemos la situación de las microempresas, y en ese sentido se insertó ahora la microempresa y no se logró, en la microempresa se logró solamente superar lo que la inflación, superarla prácticamente un poco. Se llegó a un, digamos, a un 11,9% en la microempresa. Hay ahora toda una visión distinta de interpretaciones que se hace, pero nosotros sí analizamos a fondo esta situación y sí realmente se mejoró el salario de los trabajadores. Eso no hay duda. Comencemos con el salario mayor. ¿Cuánto teníamos anteriormente? Teníamos un salario de 17.610. Ahora vamos a llegar a 21.000 pesos. ¿Hay o no hay una mejoría? Claro que sí, que hay una mejoría de un 19 y tanto por ciento. El salario que no existía, digamos, las medianas empresas, se mejoró en un 59%. ¿Cuánto era el salario? 14, ese salario estaba en 12.117, se llegó ahora a 19.250. Hay una mejoría. Igualmente que las pequeñas empresas, que el salario era de 10.710, se llegó a 12.900. O sea, no logramos lo que queríamos, el 40%, correcto, no se logró. Además, nosotros en todos los análisis que hicimos, el diálogo de concertación con los economistas y discutimos, vimos las posibilidades a dónde podíamos llegar realmente. No solamente se beneficia el país en sentido global, sino que también hay una mejoría. ¿Qué pasó en esta ocasión? Que, por ejemplo, en las discusiones pasadas nunca se pudo aplicar el tema de la reclasificación de las empresas. Y ahora, una de las poquísimas veces que hemos visto que este diálogo tripartito ha transcurrido en total armonía, sin que se haya dado una reunión que se rompa, como ha sucedido a lo largo de la historia dominicana, y se aplica rápidamente y sin ningún problema la reclasificación. No, quiero decirle que fueron muchas las reuniones. Escondidas. No escondidas. Perdón, Gabriel, porque no se sabía. Escondida es que cambió la historia. Cambiamos la historia. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos que dar ejemplo. En estos momentos no son para esas largas discusiones que teníamos antes en el Comité Nacional de Salario, que pasábamos un mes, 2 meses discutiendo y se rompía y volvía. No solamente a la pandemia, sino que entendemos que hay que buscar soluciones, no buscar discusiones sin éxitos, sino diálogo. Hicimos varias discusiones con el CONET. Y en el CONET participó la AIR, participó todo el sector empresarial. Y discutimos propuestas teniendo en cuenta lo siguiente, que esas discusiones con el CONET intervino mucho el ministro de Trabajo. Nosotros hicimos varias reuniones con el ministro de Trabajo, varias reuniones. Y el ministro de Trabajo se movía de un lado a otro. Las discusiones con nosotros, con el CONET, con Pedro Brache y todo su equipo, con el ministro de Trabajo y su equipo, hicimos varias discusiones, no a escondidas, sino pensamos que lo que convenía al país era buscar una solución y no hacer show. El show no era necesario, como lo veníamos haciendo antes. O sea que eran unos choeros ustedes. Lo reconoce públicamente. Lo que teníamos que presentarle al país, una imagen al país, ¿de qué? De que estamos en disposición de diálogo, de concertar. Gabriel, pero este es un paísito escéptico, porque cuando se portan muy bien, la gente se va por otro lado. Bueno, lo que pasa es que la gente entiende que la concertación tiene que ser con bulla. La concertación tiene que ser... No, la concertación usted la puede hacer amigablemente. Pero el tema de la reclasificación, ¿por qué tan fácil ahora? La reclasificación nosotros veníamos oponiéndonos a ella. Acuérdense que se medía el salario ¿cómo? El salario se medía en base a 3 categorías.
Así es. Hasta 1 millón de pesos, pequeña empresa, 2 millones, mediana empresa, y 3 millones, 2 millones hasta 4 millones arriba, la empresa grande. Hoy día, cualquier pequeña empresa tiene 2 millones, 1 millón, cualquier empresa tiene 4 millones. Solamente una empresa con 2 vehículos, bueno, ya tiene más de 4 millones. Entonces, eso no es un parámetro realmente aceptable. Hoy día, ese parámetro no tiene en cuenta realmente, y nosotros aceptamos y vimos que realmente, después de mucho análisis, estudios, investigaciones, que las microempresas son una realidad en nuestro país, que era lo que insistían los empleadores. ¿Qué vamos a hacer con la microempresa? Fíjese que nunca aceptamos la reclasificación por el problema de microempresa, pero eso es una realidad más allá de lo que nosotros queramos. No son las mayoría de las empresas, las microempresas, pero no son las que tienen mayor trabajadores. La mayor trabajadores, 51% de los trabajadores está en las grandes empresas. Son menos empresas, pero con más cantidad de trabajadores. Entonces, ¿qué factor nos movió a nosotros para aceptar? Muy importante. Cuando usted dice esa clasificación que tenemos de las categorías de empresa, eso no es una realidad. Es casi una ciencia ficción, por lo que le decía anteriormente, de lo que era el capital. Se medía en función del capital. Y cualquier pequeña empresa tiene más de 4 millones de capital. Y eso entonces le aplicamos un salario a esa empresa que realmente era una carga casi imposible. Ahora, cuando nosotros analizamos, cogemos un ejemplo de la microempresa y decimos, una microempresa entra de 0 a 10 trabajadores y hasta 8 millones de producción. Eso es la microempresa. Muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando una microempresa hoy por la tecnología, con 3 computadoras, por ejemplo, tiene una producción de más de 8 millones de pesos, con 3 computadoras y 3 personas, y eso es una realidad por la tecnología. Entonces vimos, esa empresa, y esto es lo que logramos ahora que no existía en las discusiones anteriores, que esa empresa, aunque tuviera 3 trabajadores, que podríamos catalogarlas como microempresa, pero tenía una producción de más de 8 millones, entonces ese elemento dijimos, no, lo nuevo ahora es que si esa empresa que tiene 3 trabajadores, pasa de más de una producción de 8 millones de pesos, es una mediana empresa. Okay. Entonces agarramos la producción. Y en base a eso, esa empresa pasa de categoría. Y al pasar de categoría, rompe el esquema que tenían antes cuando nosotros discutíamos lo que era el problema de la reclasificación. Ese elemento es para todos los sectores, que no solamente tiene en cuenta la cantidad de empleados y la producción, sino que teniendo en cuenta uno de los elementos que sobrepase la producción, beneficia al trabajador, okay, cambia de categoría, y al cambiar de categoría, a ese trabajador se beneficia. Un trabajador hoy que está en la microempresa, pero esa empresa tiene una producción de más de 8 millones, cambia a mediana empresa. Y ese es el nuevo elemento por lo cual nosotros aceptamos la reclasificación. Bueno, por lo menos, me convenció, porque no es lo que se dice por ahí, Gabriel. Yo de verdad que cuando escuché eso, yo dije, bueno, pero pienso como que ese anuncio debieron de hacerlo en otro momento, la pensión de ustedes. Ah, bien. Entiendo yo, digo, pero bueno, pero me le dieron como un caramelito envenenado, porque los chelitos son buenos, Gabriel, no, pero pienso como que eso se debió de anunciar en otro momento. Es que nosotros no anunciamos eso, atención, para tener un poco de historia de las pensiones. Nosotros desde el gobierno de Leonel Fernández veníamos cada año a un grupo de trabajadores, cada central sometía a 10 dirigentes para pensionarse. Lo hicimos con Leonel, le agradecemos que ahí iniciamos ese proceso. Lo hicimos con Danilo Medina. Danilo Medina en los últimos 2 años, no. La pensión esta nuestra, por ejemplo, yo soy un pensionado por el Seguro Social.
Mi pensión es de 7,000 pesos. 7,000 pesos. Esa es mi pensión, 7,000 y tantos pesos. Mi pensión. Yo tengo más de 60 años bregando por este país, luchando por los trabajadores, donde nadie me puede decir a mí, me lo pueden decir, demostrarme que Gabriel se ha enriquecido, que Gabriel tiene tierra. Bueno, tengo una vivienda que la pagué hace unos 2 o 3 años, pero ojo, hace como 4 años que pagué mi vivienda. Yo tengo ya, voy a cumplir 85 años de edad y ahora es que tengo una vivienda propia. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirle que mi pensión por el Seguro Social era 7,000 pesos. Entonces, con Leonel comenzamos, presidente Leonel, comenzamos a que los trabajadores, dirigentes sindicales distintos fueran pensionados. Sí, así es. Cada 10 años, cada año se aumentaban 30 trabajadores aproximadamente, tenían una pensión, mejoraban su pensión del Seguro Social. Algunos tenían pensiones, como yo, de 8,000 pesos y se llegaban a 20, a 15, a 25,000, a 30 cada año. Sí. Entonces, nosotros sometimos con el presidente Danilo las pensiones, nos sugirieron, pero ustedes como dirigentes principales de la central, ustedes vienen luchando por las pensiones de todos los trabajadores, la mejoría, ¿y por qué ustedes no someten posibilidades de que su pensión sea mejor para ustedes? Bueno, nosotros no queríamos, nos resistíamos al principio porque sabíamos que esto iba a ser una especie de un escándalo en los que lo ven negativamente. En los que ven positivamente, bueno, muchos nos han felicitado, usted se lo merece, sus años de trabajo, etcétera, etcétera. Y los que son amigos nos felicitan, los que son enemigos dicen, miren cómo se vendieron. No, entonces, los resentidos. Siempre. Entonces, fíjense lo que pasó. Nosotros sometimos estas pensiones con el presidente Danilo. El presidente Danilo, a terminar, pensionó a 150, 160 personas, con 100,000, con 100 tanto, con 80, a nosotros no nos incluyó. Llega el presidente, ahora nuevo, y Rafael Santos, director de Infotec, es que nos dice, no, vamos a someter esto. Rafael Santos, un dirigente sindical, sí, que ha tenido históricamente preocupaciones por el movimiento sindical, hoy es director de Infotec, y él dice, no, ustedes se merecen una pensión, vamos a trabajar esto, yo voy a hablar con el presidente y vamos a someter esto. Bueno, esas pensiones salieron en marzo. El decreto fue en marzo, óigame, en marzo. Con el papeleo, yo no he cobrado ninguna pensión todavía. Espero que ahora en julio, ahora este mes, final de mes, me salga. Pero eso fue en marzo. Y eso fue público. Pero ¿y por qué entonces ahora es que se anuncia como si fuera nuevo? Bueno, porque hay intereses. Ahí hubo un diputado que investigó y vio que como nosotros no estamos apoyando el 30%, entonces mezcló todo esto y creó un escándalo, quiso crear un escándalo con esto y mezcló. Pero esto viene, el decreto es de marzo, óigame bien, de marzo. Con el papeleo, yo voy a cobrar mi pensión ahora, en julio, ahora este mes. Espero que me salga este mes. Pero yo no he cobrado todavía. Claro que sí. Tienen derecho. Gabriel, ¿se cree que detrás de este acuerdo armonioso que hubo para ese aumento de salario, se pudo haber negociado también por detrás algún tipo de acuerdo para la reforma al Código Laboral? No, déjeme decirle. Sabemos que los empresarios tienen su posición cerrada, claro, que no ha permitido. Y nosotros tenemos nuestra posición rígida. Que no ha permitido la modificación de esa ley. Nosotros no vamos a ceder nunca la modificación de cesantía. Para nosotros es eso intocable y lo seguimos manteniendo porque es el punto discordante. Hemos avanzado en la discusión que hicimos con el gobierno pasado, avanzamos en algunos aspectos importantes de modificar el Código de Trabajo, avanzamos, hemos mejorado ya algunos artículos, pero la insistencia del sector empleador, que es la cesantía, nosotros hemos dicho y mantenemos nuestra posición de que no vamos a ceder tocando la cesantía, que eso tiene que quedar bien claro. Ahora bien, es bueno atender a lo siguiente. Nosotros vamos a ir ahora a todo lo que es un diálogo social para buscar entre todos una mejoría global para el trabajador, lo que decimos el salario real. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de salud, de la seguridad social, y estamos discutiendo sobre ese tema. Pero para nosotros no hay posibilidades de nosotros ceder
lo que es la cesantía, que es el punto clave para el sector empleador. Pero nosotros decimos en el sector empleador, mire señores, la cesantía, ¿qué es lo que es la cesantía realmente? La cesantía es si usted despide a un trabajador. Si usted despide a un trabajador, tiene que pagarle. Entonces, si usted nunca despide a un trabajador, ese trabajador finalmente va a tener su pensión. Entonces, la cesantía no hay que ponerlo como un capítulo difícil, como que va a afectar a la empresa, porque si usted no despide a un trabajador, no da cesantía. Si el trabajador renuncia, no tiene cesantía. Entonces, ¿por qué esa gran preocupación? Lo que pasa es que en muchas empresas la cesantía, en el caso de la microempresa, de las pequeñas empresas que tienen mucho movimiento de trabajadores, sí puede afectar y nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque las microempresas fundamentalmente no tienen la capacidad, o el administrador, el dueño de esa pequeña empresa que tiene 3, 4, 5, 10 empleados, no guarda dinero para la cesantía cuando va a despedir a un trabajador. Entonces, cuando despide a un trabajador, no tiene con qué pagar la cesantía, porque no tiene una administración correcta y adecuada de prever, si yo voy a sacar a un trabajador, tengo que tener un fondo de cesantía para ese trabajador. Las grandes empresas no tienen problema, porque las grandes empresas, cuando hacen su presupuesto, calculan con sus economistas, proyectan y dicen, no, aquí es posible que votemos a 10 trabajadores en este periodo de este año, vamos a hacer el fondo de cesantía. ¿Y qué pasa con ese fondo de cesantía que la empresa guarda y mantiene a grandes empresas que tienen buena y correcta administración? Bueno, ¿qué pasa con la cesantía? La cesantía realmente, real y objetivamente, eso va a costo, al costo del producto. Y te lo calculan y te dicen, ¿cuánto es la cesantía este año? Voy a despedir 10 trabajadores. Muy bien, eso supone 20 millones de pesos. Calculemos en el producto esos 20 millones de pesos y te lo calculan en el producto. Y entonces definitivamente quien paga la cesantía es el consumidor. Sí. Esa es la realidad de la economía. Claro. Entonces no hay por qué preocuparse en las grandes empresas con el problema de la cesantía. El problema está en las microempresas que no tienen una correcta administración de prevenir cuántos trabajadores va a despedir en ese año. Okay. Esa es la realidad. Entonces la cesantía no es una carga para las grandes empresas, puede ser una carga para las microempresas o medianas empresas que no tienen correcta administración y no prevén lo que es la cesantía. Pero ahora, no es negociada, no se va a negociar como quiera. Nosotros no vamos a negociar cesantía. No, nosotros no vamos a negociar cesantía y mantenemos nuestra posición de que la cesantía es innegociable para el movimiento sindical. No solamente para mi central, sino todo el movimiento sindical estamos acorde que no negociamos cesantía. Ahora, ojo, si la cesantía no llegamos a acuerdo, como no vamos a llegar a acuerdo, y se lleva al Congreso Nacional, será una responsabilidad de los congresistas si aprueban quitarnos la cesantía, no de nosotros. ¿Me explico? Ese es un problema, no como todo. ¿A dónde va finalmente? ¿A dónde va? Al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, si ellos modifican la ley, ellos serán los responsables de quitarle ese derecho adquirido de los trabajadores por año, que hemos defendido a lo que sea. Pero nosotros, bueno, se hablaba también de otra forma de la cesantía. Y se habló de crear un fondo de la cesantía. Eso fue una propuesta del gobierno del presidente Aníbal. Una especie de un seguro. Un fondo de cesantía. Bueno, a nosotros ¿qué es lo que nos interesa? Que se pague la cesantía. Con un fondo, sin un fondo, que se pague la cesantía. Si se crea un fondo de cesantía, nosotros en nuestra central no estamos en contra de que se cree un fondo de cesantía, pero que sí le asegura al trabajador que va a tener su cesantía. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa con la microempresa y otras empresas? Cuando viene la cesantía del trabajador, el patrón dice, el empleador dice, yo no tengo dinero, haz lo que tú quieras. Lo agarra un abogadito de esos que hay por ahí, pica pleito, y le crea un problema a esa empresa, que muchas veces la empresa han tenido que cerrar porque han ido acumulando y entonces no tienen con qué pagar y cierran. Ese es otro problema que se ha dado en Santiago sobre todo, se ha dado en Santiago, y ha habido famosos abogados en Santiago que se han enriquecido a base de comprarle los casos a los trabajadores. Entonces, nosotros decimos, un fondo de cesantía, no tenemos problema.
pero que se pague la cesantía. Lo que nosotros no vamos a perder es el derecho de la cesantía. El miedo ahora es, Gabriel, de la mayoría de las personas es que vengan cancelaciones por este aumento. No, mire, eso es, ¿cómo te puedo decir? Eso se amarró también en el amarre. Okay. A un trabajador hay que pagarle su salario. Si a usted lo despiden, porque puede ser que un empleador diga, a usted le tocan tanto, mire, váyase de mi empresa y a los 3 meses yo vuelvo otra vez y lo nombro con el salario menor. Eso puede ser que sea, pero entonces eso se acogió que eso no es posible. El Ministerio de Trabajo tiene que responder a eso y los inspectores, una denuncia, hace un sometimiento a la empresa por ese hecho. Y eso se amarró también, que no pueden despedir al trabajador para esta situación de bajarle de categoría. Brevemente, porque se nos ha acabado el tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle. ¿Y no le han reclamado ustedes también? Sabemos que no tienen competencia en esa parte, pero el sector público, ¿hace cuántos años no recibe un aumento salarial? Hemos conversado varias veces con el presidente. Don Luis, le hemos dicho, es necesario un aumento salarial. Comencemos con los empleados públicos del sector salud. Los pleitos que tenemos en el sector de salud es por el sector administrativo de salud, que lo han dejado fuera del 30%. Se lo aumentó a los médicos, a las enfermeras, a todos los... Pero el sector administrativo, los que limpian los hospitales, los que hacen posible... Un hospital si no está limpio no pueden dar buen servicio. Lo que la secretaria, los que cocinan, los camilleros, me lo han dejado fuera. Y le hemos insistido en ese sentido que hay, y le entregamos una carta al presidente finalmente ahora, en el diálogo que tuvimos, le entregamos una carta al presidente solicitando que resuelva el problema de esos 48.000 administrativos del sector salud. Pero hemos insistido, es necesario un aumento salarial global para los empleados públicos. Es necesario mejorar las pensiones y las jubilaciones. Y el presidente sabe que hemos insistido sobre esa situación. Hoy día hay una pensión mínima para los empleados públicos del Seguro Social, los que estaban unos ganan 8 y otros ganan 10. Le pedimos en primera instancia que se mejoren todo a 10.000, pero eso no basta. Una pensión de 10.000 pesos y un salario público de 10.000 y tantos pesos, el presidente tiene que tener conciencia, y él la tiene. Él lo que dice es un problema económico, y esperamos que ahora, con la modificación del presupuesto complementario, se pueda tener la posibilidad del gobierno de un buen aumento de salario para los trabajadores públicos. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos en Infórmate. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Siempre un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Ojalá el gobierno los oiga y también el sector público pueda tener un no, aumento. eso esperamos, que el presidente con este complemento ahora del presupuesto pueda hacerle por lo menos un 30% a los empleados públicos, como se lo hizo a los médicos, a las enfermeras y a los demás sectores. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regreso todavía hay más aquí en Infórmate.